El tema más importante en la política internacional latinoamericana es el resultado de las elecciones argentinas, sorprendentes para los politólogos especialistas en la materia, pero también muy importante para la geopolítica mundial y para la diplomacia regional. Por eso estamos haciendo contacto con Benjamín Tripié, presidente de la Cámara Venezolano-Argentina y uno de los analistas más agudos en política internacional y comercial. Lo leemos siempre en el Universal con sus columnas y se encuentra en Buenos Aires. Benjamín, ¿qué criterio tienes sobre estas elecciones en Buenos Aires, en Argentina, y lo que los próximos días nos puedan decir, particularmente para la segunda vuelta electoral? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio César? Un gran saludo a tu audiencia. Sí, yo creo que hay que poner en perspectiva que en realidad lo del domingo no fue una elección, ¿no? Si hubiera sido una elección, si hubiera habido precandidatos primarios para ser elegidos candidatos. Pero en el caso que nos ocupa, que es el lado Kirchner y el lado Macri, ya estaban los candidatos, por consiguiente no era una elección. O sea, lo que se votara el domingo pasado, lo que se votó, no cambiaba la realidad. Y eso es muy importante porque la actitud del votante cuando va a un referéndum, cuando va a un plebiscito o cuando va a votar sabiendo que su voto significa un cambio, es bien diferente en cada caso. El votante del domingo pasado fue a darle un mensaje al presidente. Inclusive hubo votantes que votaron macristas o ex macristas, no sé, que votaron por Macri en el 2015, que como estaban muy descontentos con la situación del país, en el camino decían, bueno, como esto no cambia nada, voy a votar por otro distinto para darle un mensaje al presidente. Te digo esto porque la brecha que había entre lo que las encuestadoras decían que daban un empate técnico con ventaja para el kirchnerismo y después sale una diferencia de 15 puntos, en realidad no es la realidad. En realidad el tema es que hubo un mensaje para el presidente que el primer día no lo asimiló bien, pero que esta mañana temprano ya dijo, está bien, los escuché, me disculpo, voy a corregir y empezó a anunciar medidas. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad la situación de problema que hay es situación de bolsillo. La gente está relativamente mal económicamente, no le alcanza el sueldo, no llega a fin de mes, y eso es una queja que se manifestó. Si esto hubiera sido una elección, no sé qué hubiera pasado, pero las encuestadoras decían que hubiera sido un empate técnico. Pero déjame hacerte otra reflexión. El Instituto Ethos de Brasil, que habla sobre la pobreza, trabajan sobre los temas sociales, separa la pobreza de hogar de la pobreza de entorno. La pobreza de hogar es la de la puerta de la casa para adentro, la plata que le llega, cómo vive, etcétera, y la pobreza de entorno es de la puerta para afuera, si tienes la calle asfaltada, Dentro de este criterio, precisamente la parte electoral ha sido fundamental, como dice Benjamín Tripié. si Sí, adelante. tienes cloacas, si tienes educación, si tienes salud, Bueno, hizo puentes, asfaltó, etcétera. Pero de la puerta para adentro había problemas muy serios de que llegaba la plata o no. Entonces yo no estoy muy seguro de en qué medida, si ahora el macrismo dice suspendo la pobreza de entorno y me concentro en la pobreza de hogar y empiezo a darles cosas hacia adentro, si ese no es el balance justo que debería haber. Pues yo siempre veo a Venezuela y Argentina como en una misma línea de tiempo, uno adelante, otro atrás, dependiendo dónde toque, ¿no? Piensa que el macrismo podría haber sido el postchavismo y, y que si al final de un postchavismo tú te encuentras con un nuevo chavismo, es que algo no se balanceó bien en el medio. Y yo creo que es posiblemente la prioridad que se le dio a mitigar la pobreza de entorno, que es la que te garantiza que tú sales de la pobreza, versus mitigar la pobreza de hogar, que te mantiene contento con algo de plata, pero nunca te va a sacar de la pobreza. Benjamín, ¿qué importancia tuvo el tema económico en estas elecciones? Total, no el económico, el del bolsillo, porque en realidad a la gente no le preocupa tanto si estás con el déficit fiscal controlado, cómo estás de endeudamiento, alto, medio, bajo. A la gente lo que le preocupa es saber si va a llegar a fin de mes o no y si tiene plata en el bolsillo.
La reacción del presidente Macri esta mañana de decir les voy a poner plata en el bolsillo fue que entendió adecuadamente el mensaje que le dio la gente el domingo. Lo ideal hubiera sido que lo hubiera entendido unos meses antes de que le dieran ese mensaje, porque en realidad se lo decían todos los días de distintas formas, pero es evidente que no lo asimiló hasta que vio unos números que si se llegaran a mantener para las elecciones, significaría el fin de su gobierno. ¿Es posible entonces que Macri tenga oportunidad de llegar a la presidencia o está descartado? No, para nada. O sea, piensa que lo del domingo fue un mensaje, no fue una elección. Arranqué por ahí porque es importante que no se vincule con que ya perdió, porque en realidad no hubo una elección con para ganar o perder, hubo una consulta. Eso significa que hay 2 meses y 20 días para enmendar, si es enmendable, y llegar a lo que las encuestadoras dieron como lo que llamaban un empate técnico favorable al kirchnerismo. Si eso es así, la victoria del kirchnerismo debería ser por muy poco margen y no por los números que aparecieron este domingo, que en realidad no eran números electorales, sino números plebiscitarios. ¿Qué van a hacer los partidos políticos de los otros candidatos que ya no van a segunda vuelta? Mira, yo creo que tiene mucho que ver, esos candidatos no tienen votos propios, tienen gente que los sigue, pero ellos no tienen el peso sobre su masa votante como para decir los llevo para aquí o para allá. Piensa que excepto el kirchnerismo o el macrismo, que sí tienen votos propios, ninguno de los demás lo tiene. O sea que el votante que tiene un perfil muy parecido al de Macri seguramente tenderá a votar por Macri, el que tiene un perfil muy parecido al kirchnerismo hará eso. Pero no pierdas de vista que lo que pasó en esta consulta te estableció el piso de Macri y el techo máximo al que podría llegar el kirchnerismo, que no creo, porque en realidad los dos arrancaron de un 32 al 36% de base. Si se hubiera dado, como decían las encuestas, hubiera ganado por 2 o 3 puntos la elección el kirchnerismo y se hubiera ido a segunda vuelta, que creo que es lo que va a pasar. Nos vamos a mantener en un 30 y pico largo, 40% entre los dos. Es posible que Macri pierda por pocos puntos en octubre y en el balotaje habrá que definir donde, te digo con toda claridad y con la mano en el corazón, si llegara a ganar el kirchnerismo allá sería un retroceso brutal, porque se restablecería el eje Caracas-Buenos Aires, lo cual significaría una gran masa de alimentos y medicinas para el gobierno de la revolución, significaría posiblemente un alejamiento de Argentina de Estados Unidos, posiblemente se entraría nuevamente en un default, porque es histórico, es una bandera histórica del kirchnerismo el no negociar con el fondo, de hecho le pagaron y salieron del fondo en su momento. O sea, creo que sería como un retroceso, no solo para Argentina, sino para Latinoamérica, si se confirmara en el balotaje, que creo que ahí es donde vamos, la victoria del kirchnerismo, ¿no? Las relaciones entre Buenos Aires y Caracas, ahora cómo están en relación con la época de Cristina Kirchner y cómo serían después del triunfo del peronismo. Mira, en este momento las relaciones están como tú la ves a través del Grupo de Lima, o sea, hay una tensión muy, muy fuerte. Yo he tratado de impulsar algún tipo de contactos informales para tratar de que la parte de los pueblos estén vinculadas y no sea solamente que los dos gobiernos están distanciados, porque en definitiva los gobiernos van y vienen, pero los que somos latinoamericanos, venezolanos y argentinos estamos muy cercanos unos de los otros. Pero lo más probable es que si llegara a recuperar el poder al kirchnerismo, las relaciones al día siguiente se volverían a restablecer de la manera que estuvieron en el pasado, que resultaron exitosos los dos. Yo creo que el poder al kirchnerismo se le escapó de las manos en 2015 y de haber seguido ellos, posiblemente estaríamos compitiendo entre Venezuela y Argentina, quién los dos estaría más o menos sancionado por los americanos. Bueno, muchísimas gracias a Benjamín Tripié. Él es presidente de la Cámara Venezolana Argentina. Conocen muy bien a Venezuela, es una lista de carácter internacional.
tiene una columna permanente de política nacional e internacional en el Universal, y estando en Buenos Aires hicimos el esfuerzo de esta conversación en vivo y en directo para conocer las consecuencias, que las explicó muy bien, de lo que sería una victoria del kirchnerismo o del peronismo frente al presidente Macri en la nueva relación que tiene Caracas y Buenos Aires. Así pues, cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y volveremos mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.